tener esa evidencia, ¿no? Listo, entonces, estando en la segunda parte de la sesión 3, vamos a analizar el documento de requerimientos para la obtención del aval ético para investigaciones en seres humanos, ¿no? Incluyen también proyectos que aplican encuestas. Ustedes, como van a trabajar con estudiantes, parte de esto les afectaría, ¿no? No es solamente para el área médica. De hecho, eso ya se está perdiendo. Ahora se considera que todas las investigaciones deben tener estas consideraciones. Bueno, lo que estamos preparando nosotros es el protocolo, ¿no es cierto? Tendrían que entregarse en 2 copias. Ese protocolo va a tener un cronograma y un presupuesto, ¿no? Los instrumentos de investigación, ¿no? Que también los veríamos entre hoy y mañana, deberían ser entregados al menos en su versión, ¿no? En su versión, en su primera versión, digámoslo así, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan añadirse algunas cuestiones que pueda sugerir el comité. De hecho, para tener la aprobación se tendría que hacer, ¿no? Beneficiarios, riesgos, preguntas, anonimato, voluntariedad, todos los aspectos que ya vimos. Si ustedes se fijan, aquí estarían considerados. Es decir, las consideraciones éticas de la investigación que dijimos, aquí estaría justificada de por qué se tiene que hacer, ¿no? Consentimiento informado, ya estarían entregando los modelos. Hace un momentito ya vimos cuáles serían estas, ¿no? Esto en caso de que sea un equipo, esto se supone que es para proyectos de investigación que se pueda presentar a nivel de universidad, ¿no? Esto no nos afectaría, por ejemplo, salvo que ustedes vayan a trabajar con más de una persona, es decir, si van a ser en parejas, podría ser efectivamente que esto se pueda requerir. Ya, y en este caso sería los dos lo mismo, ¿no? Entonces esto tal vez podríamos exceptuarle. La autorización en el lugar en el que se va a hacer, esto seguramente se va a necesitar del rector o la persona que dirige la institución, pueden ser también directores, ¿no? Ya. Bueno. Prácticamente habríamos considerado todos los aspectos en caso de que se vaya a requerir. Todos estos aspectos creo que han sido considerados en la discusión que se hizo en la primera parte. A ver, lo que hay es un comité de ética, ¿no? Entonces, esto ya nos dijo José Luis, ¿no? Así que estamos seguros de que por lo menos ese existe, ¿no? Ya, y esto no nos afectaría a nosotros, así que eso dejamos. Bueno, entonces, estas son recomendaciones para el protocolo, pero estas recomendaciones yo les estaría dando, ¿no? Como asignatura. De hecho, en eso mismo estamos trabajando. Ya hemos revisado, ¿no? Estas líneas de investigación, ya saben sobre cuál van. Ustedes van en el plano educativo, ¿no? Esto de aquí no sería necesario para ustedes. Esto es para proyectos, seguramente ya para proyectos que se presenten a concurso dentro de la universidad. Ustedes quieren hacer una investigación para graduarse. Así que esto no sería parte, ¿no? Esta sección 2 no se aplicaría. Estaríamos con la 1.1. Ya, esta, ¿no? En caso de requerirse, ustedes no tendrían problema en presentar esto, porque tienen los aspectos que aquí se consideran. Lo único que les tocaría es reducir a 250 palabras esto, ¿no? Ay, perdón. Reducir a 250 palabras, ¿qué nomás? Los antecedentes que tienen que colocar dentro de la investigación, ¿no? Estos antecedentes sería lo que nosotros llamamos el estado del arte, ¿no?
o qué se sabe de la investigación que van a hacer, ¿no? Con anterioridad. Objetivo general, que ya lo tendrían, la metodología que van a aplicar, que ya la tendrían, solamente tienen que decirla en redacción de 250 palabras, ¿no? Es decir, un abstract, ¿no? Lo que se conoce como un abstract. Y los resultados que esperan, que también vamos a redactar dentro del diseño. Así que la sección 3 también ya la tendría. El tipo de estudio ya hemos visto, ¿no? En su mayoría va a ser de tipo cualitativo, ¿no? Y descriptivo cualitativo. Y luego ya las variaciones que hemos ido viendo, ¿no? La muestra, institución, y en dónde se va a hacer, y población y muestra. El cronograma, eso tal vez nos está faltando, pero yo les voy a dar un ejemplo. Esto específicamente vamos a trabajar el día de mañana, ¿no? Ya les voy a dar modelos de proyectos que están aprobados o que tienen posibilidad de ser aprobados. Vamos si les doy al menos unos 2 ejemplos. Ya, el detalle de las actividades dentro del cronograma, eso, justamente, a eso se le va a dar importancia dentro de ese cronograma. Ya. Ya. Esto de aquí, ya. Esto de aquí me parece que aplica para proyectos de investigación que se van a presentar a nivel de universidad. En todo caso, si ustedes se fijan en el último párrafo, ¿no? Nosotros esto sí tendríamos también, porque dice, el análisis cualitativo o cuantitativo debe ser detallado para todos los datos. No solo mencionar, por ejemplo, que se calculará estadística descriptiva e inferencial. Claro, eso es muy general. O se empleará estadística cualitativa. De acuerdo. Aquí lo que nos está pidiendo es la metodología. ¿Ya? Como tenemos la metodología dentro del diseño, prácticamente lo que nos está pidiendo es un diseño resumen. Aquí está lo que les dije, ¿no? El apartado de, ¿no? Características éticas del estudio. Aquí le llama, no, también le llamamos nosotros, ¿no? Consideraciones éticas y legales en un máximo de 250 palabras. Ya vimos, ¿no? Acuérdense, en el primer documento, esos 3 aspectos redactados, ¿no? Es lo mismo que está aquí. Como quedó grabado, yo ya les di la redacción de esto. Pueden revisarlo y ponerlo ya en sus palabras. Estaría cubierto. Caracterización, ¿no? Esto de aquí es importante. Esto tendrán en cuenta. Eso casi nunca se hace. Se hace la investigación y allá los investigados nunca llegan a enterarse ni de para qué sirvió, ni qué resultados se obtuvieron, ni qué conclusiones se llegaron. Eso tengan en cuenta, ¿no? Ese es el retorno. Ese aspecto dice, bueno, como ya están los resultados, como ya está el graduado, pues ya el resto ya no interesa, ¿no? Tiene que volver esto en forma, por lo menos, de un folletito, un resumen de resultados y conclusiones del estudio, ¿no? ¿Qué se hizo y qué se obtuvo y para qué puede servir? Y obviamente la prospectiva, ¿no? Que puede ser análisis prospectivo, aunque en su mayoría se llama recomendaciones, pero yo sí quisiera que le pongan ese nombre, tomaran nota de este título, ¿no? En lugar de estar dando recomendaciones, pónganle así, ¿no? Análisis prospectivo. Y ustedes ya están en maestría. En grado se puede hacer recomendaciones, está bien, los chicos tal vez no tienen todavía esa capacidad de análisis, pero ustedes sí. Pónganle como título,
¿no? Análisis prospectivo. Es simplemente con las conclusiones que están sacando y los resultados que tienen, cómo ven que vaya a evolucionar esa situación. Entonces, allí pueden hacerlo, ¿no? Qué sé yo, una hojita, 2 hojitas como máximo. Un análisis en prospectiva. Ya les voy a dar, tengo por allí algún ejemplo que les podría servir. Eso sería importantísimo que puedan hacer. Les va a dar otra connotación a al nivel de su investigación. Bueno, esto no nos va a servir a nosotros. Bibliografía, obviamente. Ya, y los anexos, ¿no? Aquí seguramente no es obligatorio entregar anexos, por lo menos a los lectores, ¿no? No se suele pedir como obligatorio la entrega de anexos en los que consten los formularios, las encuestas, las entrevistas que van a hacer. Sin embargo, y alguien ya me preguntó, no siendo obligatorio, puede ser que si es que va a este comité, si lo sea. Entonces, sería conveniente que si es que ustedes dicen que van a hacer una entrevista, ya sepan qué van a preguntar y a quién. Entonces, ya de una vez hacer una guía de cómo se va a hacer, ya les voy a dar las muestras. En encuesta igual, ya tener el cuestionario, o sea, ¿qué se va a preguntar? ¿No? O si es que van a hacer formularios también. ¿De qué va a constar ese formulario? Bueno, ustedes les conocerán, ¿no? No sé si alguien les ubica a los autores del documento. A ver, algún comentario. ¿Qué les parece esto, no? A mí me parece que con el módulo estamos cubriendo bastante bien todo esto. Así que estaríamos dentro de los parámetros. Todavía hay algunas inquietudes, pero justamente vamos a ir a eso en la siguiente parte de esta sesión. No sé si les merece algún comentario. Bueno, entonces les dejo el documento para que lo puedan revisar, ¿no? Y finalmente, en esto sí vamos a ser muy directos, ¿no? Como vamos a necesitar tiempo para poder revisar sus diseños, en esto vamos a ser bastante directos en el análisis de este documento que tiene que ver con el plagio. ¿Y por qué? Porque dejándoles este documento para que por favor sí que lo revisen, está bastante interesante, ¿no? Porque ustedes, para redactar el diseño mismo y ni se diga el informe, ¿no? Van a necesitar escritura académica. Este módulo no es de escritura académica, este módulo es de metodología, ¿no? De la investigación en educación matemática, cómo plantear un diseño para poder hacer eso. Este módulo no es de escritura académica, sin embargo, para hacer su diseño ustedes necesitan escritura académica. La pregunta, ¿ustedes tienen previsto un módulo de escritura académica dentro de la maestría? No sé si alguien me puede ayudar. Ustedes deben tener el programa con las Según las asignaturas. materias que tenemos aquí, no veo ninguna que tenga ese nombre o parecido. Ya, entonces con mayor razón tienen que leerse íntegramente este artículo. Y después de que tengan eso, ¿no? Yo les voy a dar un enlace para que puedan hacer, ¿no? O puedan llegar a un documento que es bastante eficiente en cuanto a darles orientaciones para que puedan escribir, ¿no? Para que puedan escribir un diseño y puedan escribir un informe de investigación. Para eso se necesita escritura académica, sí o sí. Como en este módulo no se puede cubrir eso porque es amplio y toma tiempo, ¿no? Por lo menos vamos a
a ver qué consideraciones hay que tener en torno al plagio y qué es la escritura académica. Y luego, para que puedan ustedes saber, ¿no?, algunas normas, lineamientos para poder escribir diseños de info. A ver, veamos entonces. Aprovechen para la participación, veamos si es que me puede ayudar aquí. Todavía hay algunos sin participación. No sé si me puede ayudar Ángela Reyes. Sí, claro, doctor. A ver, Ángela, vamos. Resumen. El plagio es un fenómeno que preocupa a la comunidad académica. Diversos factores explican las causas de este problema, pero uno de los más destacados se relaciona con los procesos de escritura académica. En este artículo se presentan los resultados de la investigación desarrollada sobre ese factor, obtenidos a partir de entrevistas a profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Según los docentes, el problema del plagio en la escritura se debe a la mala formación del estudiante y a los hábitos cultivados en el colegio en donde no se enseña a citar. Los estudiantes consideran que se incurre en el plagio porque tienen problemas de escritura y porque no han recibido una formación adecuada para producir textos académicos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya sabemos de qué va el artículo. ¿Por qué les doy este artículo? Hay varios motivos, ¿no? Primero, el hecho de que ustedes sí o sí les van a pasar un Urkund a su diseño. Y no se diga a su informe de investigación, es decir, al trabajo mismo. ¿Cuánto les acepta? Les acepta hasta un máximo del 30%. Ahora, va a depender de la institución, puede ser que en la central sea menos. Pero ustedes háganle cuenta que no puede haber más de entre un 20 y un 30% de coincidencias con otras investigaciones. Caso contrario, chao, devuelto y a volver a redactar. Tengan en cuenta eso. Primera cosa. Segunda cosa, como no existe cultura de escritura en el país, esto es algo muy recurrente. Y el problema no solamente es del plagio, el problema es que se escribe mal. Es decir, no se sabe escritura académica, no nos dan como asignatura, no nos forman en ese sentido. La universidad ya poco puede hacer, debería hacer más, pero aunque quiera hacer, no existe esa cultura. Entonces, estamos en el mismo problema, no existe cultura de investigación, ya discutimos muy ampliamente eso, y aquí nos estamos encontrando con otro problema cultural. No existe cultura de escritura. ¿Por qué? Porque no existe cultura de lectura. Si es que no hay lectura, ¿cómo va a haber escritura? Si no se lee, ¿cómo se va a escribir? Entonces, allí estamos con una situación cultural. Ahora, siendo nosotros producto de un sistema en el que no nos han enseñado eso, ¿no? Y me incluyo, soy parte, en la escuela, en el colegio no nos enseñan, en la universidad poco hace. Uno se ve ante la situación de encontrarse con un hoja en blanco al frente y tener que escribir un diseño. Ya les habrá pasado. Y o bien recurre al plagio o bien escribe, ¿no es cierto?, lo que uno puede escribir, lo que ha logrado aprender sobre eso. Y eso no siempre está bien y a veces nos rechazan y cosas de esas, ¿no? Entonces, para eso les doy este artículo, porque cubre las dos cosas. Primero, menciona muchos aspectos que se deben considerar en escritura académica, que les va a servir muchísimo, pero repito, este no es un módulo para eso. Así que lo van a considerar y luego van a ir al link que les voy a dar para que puedan tratar ya aspectos específicos de cómo redactar, ¿no? Cómo hacer párrafos y eso. Eso, primera cosa. Y segunda cosa, esto está enmarcado, como ustedes pueden ver, dentro de una investigación.
Entonces, esto les sirve como una muestra de que se puede hacer este tipo de investigación, ¿no? Y sacar un artículo o sacar un trabajo de titulación. ¿Y por qué sirve? Porque así como no existe esta cultura de escritura, tampoco existe la cultura en matemática. Es decir, desde el punto de vista de las matemáticas, somos peor que analfabetos en el Ecuador. Ustedes son los mejores testigos de eso. Los estudiantes, ¿no? Tienen problemas con matemática y a veces eligen su carrera universitaria solo por alejarse de la materia. Entonces, en ese sentido, hace falta también trabajar y se podría hacer una investigación sobre eso. ¿Cómo afecta a ustedes ahora que ya están definiendo temas y eso, ¿no? Y ahora ya van a verse en la necesidad de escribir ya sí o sí un diseño? Entonces podrían considerar eso, ¿no? El analfabetismo en matemática en mi institución educativa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan grave es? Yo podría decir que en el Ecuador no existe cultura matemática, la ciencia es cierta, porque nos va peor en escritura, nos va peor nos va peor en matemáticas que en lectura. Y eso está comprobado, están los informes PISA. O si no, vayan a ver otro tipo de pruebas que se hacen a nivel nacional sobre eso. Nos va peor en matemática que en lectura. Si la lectura ya está mala, entonces, ¿cómo está la matemática? Imagínense. O sea, ya hay mucho que investigar. Entonces, por esos dos motivos les doy este artículo para que lo puedan leer. ¿Cómo no incurrir en plagio? Es importante, eso les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y cómo escribir para no hacerlo. Entonces, vamos a leer la introducción de esto y les voy a dejar, ¿no? Con esas inquietudes. Vemos rapidito los resultados y pasamos de este documento, ¿no? Y les dejo ahí planteada la interrogante. Entonces, sigamos. Bien. Introducción. El plagio, entendido como la copia literal o parafraseada de ideas de un autor sin dar el crédito correspondiente en un trabajo académico, es un fenómeno que afecta a la vida académica en cuanto implica una violación de sus normas y un cuestionamiento a la formación del estudiante. Si bien la bibliografía ha avanzado en la identificación de factores sociales e individuales que promueven u obstaculizan el plagio, la ausencia de investigaciones locales y regionales que revelan las experiencias vividas por los actores desde sus propios puntos de vista plantea la necesidad de un estudio de este tipo. En la revisión bibliográfica se encontraron 3 tipos de trabajos sobre el plagio. En primer lugar, trabajos de corte descriptivo, Girón 2008, Morales 2011, que presentan una serie de definiciones y características del plagio, las razones por las que se comete y algunas estrategias para evitarlo. Normas de citación, rediseño de los trabajos y política clara de sanciones. En segundo lugar, hay trabajos Acá estamos. Hay trabajos de corte investigativo centrados en identificar las actitudes relacionadas con el plagio. Devlin y Gray, 2007. Factores asociados. Nos vamos saltando los paréntesis, por favor, Ángela. Ya. Listo. O las causas del plagio de acuerdo con la concepción de profesores universitarios. En tercer lugar, en la bibliografía se encuentran textos que indagan acerca del carácter jurídico del plagio. El trabajo más antiguo al respecto es el de Giurari, 1912, y las más recientes, los editados por Turel, 2005, y el libro de Abundés, 2005. El plagio es un fenómeno de gran complejidad, no solo por la relación que tiene con la propiedad intelectual, sino por las consecuencias que conlleva y que suelen recaer en el estudiante a través de sanciones que van desde la amonestación verbal y pública hasta la expulsión. No obstante, el plagio se ha visto por lo general desde una perspectiva que asume que el problema radica en el estudiante y no en toda la comunidad académica implicada. Sigamos. Un concepto que permite comprender, mejorar el problema es el de campo intelectual de Bourdieu 2002.
Un campo intelectual es un campo de acción donde hay una serie de relaciones de interdependencia y de poder a través de las cuales se configura una comunidad académica. Como toda comunidad tiene unos propósitos relacionados con la formación y la investigación, y sus integrantes establecen una serie de relaciones de interdependencia y de poder a través de las cuales se configura dicha comunidad. Visto desde ese concepto, el plagio es un fenómeno que involucra como responsables a profesores, estudiantes, programa curricular y sistema educativo, y los involucra con distinto peso funcional. Sigamos. Desde una perspectiva se realizó una investigación. Desde esta perspectiva se realizó una investigación que indagó acerca de las percepciones de profesores y estudiantes universitarios sobre el plagio, su definición, sus causas y sus consecuencias. La investigación se hizo a partir de entrevistas semiestructuradas a 21 profesores de distintas áreas de la Facultad de Ciencias Humanas y 36 estudiantes. Los resultados mostraron que hay factores personales, sociales y académicos que posibilitan el plagio. Entre los académicos se señala la escritura como un elemento determinante para cometer plagio. Este artículo muestra los resultados frente a este tema. La escritura es entendida en esta investigación desde la perspectiva de leer y escribir en las disciplinas, o leer y escribir en el currículo. De acuerdo con esta perspectiva, leer y escribir en la universidad no puede reducir a unos cuantos de comunicación oral y escrita, ya que comprender y producir textos coherentes, cohesivos y adecuados a una situación comunicativa son procesos que atraviesan la construcción de conocimiento de cada una de las disciplinas universitarias. Las universidades y facultades han reconocido explícitamente en sus estatutos que cada disciplina constituye una particular cultura escrita, con prácticas de interpretación y producción textual características, y que es función de los estudios superiores ayudar a los alumnos a integrar en estas comunidades discursivas. Escribir en una disciplina determinada significa, entonces, adentrarse en sus modos de decir y analizar los datos, en los énfasis que hace, en las estrategias que emplea para legitimar el conocimiento que produce, y en las circunstancias sociales y comunicativas que condicionan los textos. No es lo mismo escribir, por ejemplo, un artículo de investigación en ingeniería que uno en lingüística. La escritura académica, por lo tanto, es la habilidad para producir los textos que circulan en un área de conocimiento, tal como la lingüística o la ingeniería. Para producir un texto académico son necesarias unas habilidades generales que se espera hayan sido adquiridas en la educación básica y media, como haber interiorizado los subprocesos que implica producir un texto, adquirir el contenido, planear, elaborar el primer borrador, revisar, corregir y editar el texto, o la capacidad de aceptar las críticas, pero supone además una serie de competencias específicas que solo se adquieren en la formación universitaria. Es entonces en la dinámica de las relaciones sociales que se dan en el interior de cada institución universitaria específica en donde los estudiantes van aprendiendo lo que en esa comunidad se capta como culturalmente válido. Aprender a leer, escribir y escribir depende más de los apoyos que la cultura académica universitaria les ofrece. Les restringe a los estudiantes universitarios que de sus habilidades cognitivas. Cuando un estudiante produce un texto con el acompañamiento de un docente, se espera como resultado de dicha producción textual un aprendizaje acerca de lo que significa producir conocimientos en esa disciplina y una transformación conceptual e investigativa. Quien ha elaborado un texto evaluado positivamente empieza a manejar las reglas de la comunidad académica a la que se quiere ingresar, a desarrollar la capacidad de argumentar en dicha disciplina y, en fin,
a ser productor de conocimiento. Para ello es necesario desarrollar también los procesos de lectura académica. El estudiante se apropia de la retórica, de las construcciones y del léxico de una disciplina leyendo sus textos, no solo para comprender su significado, sino también para comprender cómo se escribe allí. Leer para escribir. Y en estos procesos es necesaria la orientación del docente. Ya. Muchas gracias, Ángela. Ya sabemos más o menos por dónde van a ir los resultados, ¿no? Ya nos está dando una panorámica. Así que esto de aquí ya intuiríamos por dónde va. Ahora, en ese sentido, ¿no? Es justamente que les doy este documento para que ustedes puedan ver qué dificultades existen en cuanto a escrituras académicas y puedan verse si están o no reflejados allí. Si es que están reflejados allí, les va a interesar muchísimo revisar los links que les voy a enviar sobre escritura académica para ir formando los párrafos, ¿no? Las oraciones, de tal manera que respeten este tipo de normas que se establecen en la escritura académica. Eso por un lado. Y puedan ver cuáles son los problemas más comunes, ¿no? Y evidentemente, si es que ven que en sus escritos aparece esto, entonces puedan evitarlos, ¿no? Les dejaría entonces este documento para que lo puedan revisar y les sirva como orientación. Y principalmente para que no tengan esta dificultad, ¿no? No tengan esta dificultad que, como les digo, ya directamente, ¿no? No sé exactamente cuánto sea de la central, pero entre un 20 y un 30%. Si le ponen un 25% de promedio, pues ya saben que lo que ustedes escriban tendrá que ser muy original. Ahora, sobre esto sí quisiera al menos un comentario. ¿Cómo creen que están ustedes en este sentido? ¿Cómo han visto? ¿Cómo lo sienten? ¿No? Respecto de ustedes enfrentados a la hoja en blanco, ¿qué tanto les está costando? No sé si alguien puede, hasta cierto punto, sincerarse o aflorar su situación y decirnos cómo está. Sí, Fernando. Gracias, doctor. Bueno, de lo que se está leyendo y experiencia propia, diríamos, realmente es difícil escribir un párrafo. Para mí, personalmente, es muy difícil escribir un párrafo. O escribir una oración muchas veces. Aquí lo principal, lo que menciona el texto es que necesitamos más lectura. Necesitamos poder leer más y así lograremos escribir más prácticamente. Esa sería la conclusión de la introducción que decía, entre más podamos devorar libros, más podremos escribir. Y eso es lo que nos falta. Y falta a nivel general, a nivel del Ecuador, diría yo. El estudiante, por ejemplo, si hablamos de estudiantes, el estudiante no tiene el hábito de estudio. Si el docente, y lo reconozco, yo no tengo el hábito de lectura, no de estudio, de lectura. Yo lo reconozco, no lo tengo el hábito de lectura. Leo muchas veces lo necesario, mas no le he cogido ese gusto que deberíamos tener todos los docentes. Esa sería mi opinión, doctor. Muchas gracias, Fernando. Vamos con Janet Lincango. Compañeros, doctor, muy buenas tardes. Un punto que me tocó, creo que justamente, y por eso mi respectiva opinión. Dentro del aspecto académico, nosotros podemos notar que nuestros estudiantes lamentablemente ya no tienen esos hábitos de estudio. Recordando antes de que la ley fuera reformada, recuerdo que nuestros estudiantes se comían libros. El área de lengua y literatura, por lo menos como mínimo, eran cinco textos que lo utilizaban como parte de académica, como parte de su currículum.
Obviamente se dieron este tipo de denuncias, se eliminó. Actualmente nosotros para los estudiantes lo único que tenemos cada año es este programa de Yo Leo. Yo Leo, que a veces se le hace a la semana, se hace una actividad súper rápida, pero aquí está el motivo del por qué el plagio. Claramente nos indica y me llega a mí también, como Fernando también lo mencionó, hasta nosotros los docentes hemos dejado de leer, hemos dejado de investigar, hemos dejado de ver qué más hay allá, simplemente nos hemos conformado con lo necesario. Entonces sí, doctor, de mi parte, difícil en este trabajo que hicimos grupal. Nos dividimos las partes, cada uno a hacer su respectiva actividad, pero qué difícil en un párrafo. Yo sinceramente en un párrafo me demoré creo que 1 hora en poder diseñar un párrafo, sí. Pero es hasta cogerle ese hábito que nosotros tenemos. Nada más ese comentario. Muchas gracias. Muy buen comentario, Janet. Muchísimas gracias. Le agradezco. Nos ayuda mucho. Ceci Andrán. Magíster, sí. Muchas veces en el grupo que hemos comentado, soy de las personas que no tengo ese hábito. Me identifico mucho con los comentarios de los compañeros antecesores, en los que ellos indican igual que no tengo. Bueno, yo también soy una de las personas que no tengo una cultura de lectura. A mí me cuesta mucho armar por lo menos una oración. Leo, como les decía a mis compañeras, leo 10 páginas, leo un documento, leo otro documento y me sale, ¿qué? 2 líneas, una idea tan chiquita que no da forma. Entonces, creo que ese es nuestro problema y como lo decía la compañera, los estudiantes también tienen esa situación porque realmente cuando nosotros mandamos a hacer una consulta, para ellos consultar es coger, copiar y pegar. No lo hacen más allá, no hacen un análisis y eso es lo que falta con ellos. Entonces, creo que desde nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad ahora en nuestras manos de guiar e incentivar por esa cultura de lectura, que como dijo el compañero, mientras más leemos, escribimos más. Eso es, magíster. Muchísimas gracias. Vamos con Gandhi. Gandhi, ¿cuál? Sí, bueno, buenas noches. Bueno, realmente para mí creo que no es tan difícil, ¿no? El poder desarrollar un párrafo. Creo que lo que pude evidenciar o leer para poder realizar el trabajo que hicimos en conjunto, realmente me dediqué a leer y leyendo extraje la idea, lo que yo quería, lo convertí a mi lenguaje, a mi forma, ¿no? Sí pudiéramos decir que los profesores de matemática nos cuesta un poquito, no a todos, porque realmente el análisis está en todas partes, la lógica. Cuando nosotros leemos un problema tenemos que describir, e igual, la lectura, bueno, en mi caso cuando leo hago una descripción, ¿no? No me es tan difícil generar un párrafo. Sin embargo, acá sí he podido evidenciar que en mis estudiantes les cuesta muchísimo interpretar lo que se les está pidiendo. Pero también es la forma en cómo nosotros como docentes le exigimos. Porque si yo lo llevo de la mano, el estudiante nos puede demostrar que vale la pena. Me llamó mucho la atención lo que usted dijo, y es un tema muy interesante, cómo afecta el alfabetismo a las matemáticas. Y me hizo eso, ¿no? Me hizo mucho ruido, y creo que no solamente en el Ecuador, a nivel mundial, yo diría que les ha costado muchísimo entender lo que son las matemáticas. Sin embargo, yo creo que está en nosotros en no arrastrar eso o seguir arrastrando eso que mantenemos, de que el estudiante no sabe leer, no sabe interpretar. ¿No? Hay que buscar la manera, en el caso de nosotros, en que a través de una lectura cortita, él puede interpretar y enseñar, porque para eso estamos nosotros, para enseñar.
Yo sí, les asigno lecturas muy cortas a mis estudiantes. Yo tengo lecturas comprensivas. Y me ha resultado, les gusta, vamos a leer hoy, vamos a ver qué nos dice el párrafo y eso me ha ayudado, me ha dado como que esas ganas de seguir apoyando. En el caso de las tesis, porque ya yo he hecho 2 tesis, yo creo que aquí lo que tenemos es que dedicarnos a leer trabajos ya realizados, llevarlo al que nosotros queremos, adaptarlo y ir cambiando. Con lo que estamos pensando, vamos cambiando. Creo que no se nos haría tan difícil. Ese es mi aporte. Perfecto, Gandhi. Muchísimas gracias. Me ayuda mucho su opinión. ¿Quieren mejorar con los estudiantes en matemáticas? Pónganles a leer. Grábense eso. En matemática, introducir la lectura ayuda muchísimo a que los estudiantes puedan hacer mejor la matemática, comprender mejor la matemática, hablar mejor el lenguaje matemático. Si es que ustedes creen que va por el lado de dar más matemática para mejorar la matemática, pruébenlo, demuéstrenlo. Pero si es que alguien se anima a introducir lectura y escritura en matemática, van a ver qué resultados obtienen. Si no, prueben. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Adriana. Adriana Quesada. Sí, buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Ahí quería hacer, bueno, acotación a lo que decían mis compañeros anteriores, ¿no? Respecto al hecho de que como docentes también nos hace falta la lectura, pero de alguna manera diría que tenemos un poquito más de experiencia en comparación a los estudiantes. ¿Por qué me refiero a esto? Pues porque últimamente en lo que son los terceros de bachillerato suelen hacer que estudio de casos o que las monografías, y pues muchas de las veces nos designan como tutores. Y pues los jóvenes cuando tienen que hacer una redacción no lo hacen en tercera persona, lo hacen de una forma, ¿qué diríamos? Totalmente liberal, redunda, y muchas de las veces no tiene ni sentido, no hay una, ¿qué diríamos? No hay una coherencia en lo que escribe. Ajá, eso era mi opinión. Muchísimas gracias, Adriana. Muy bien. Jorge Cuasihuango. Jorge Chizahuán. Perdón, Chizahuán. Sí, Muchas gracias. sí, no sé si de pronto esto del hábito de la lectura está un poquito ligada con los procesos que nosotros estamos acostumbrados a realizar como matemática. Se ha dicho que a nivel de matemática no trabajamos bajo los problemas, digamos un sistema de ecuaciones, no lo trabajamos interpretando los problemas, más bien enseñamos cómo resolver los sistemas. Entonces de pronto como matemáticos, como docentes de matemática, parece que nos hemos enfocado simplemente en resolver y en resolver, y un poco la aplicación de la interpretación. Y eso es lo que creo nos ha conllevado a que dejemos un poco la lectura. En mi caso también estaba en la situación de los compañeros, pero al formar parte de una institución en donde a uno le ponen a hacer cosas que de pronto yo no sabía nada de investigación, entonces tengo que leer para poder dar las clases, ¿no? No sé nada de proyectos, tenía que leer en este caso una guía de proyectos para ver cómo enseñar proyectos escolares. Nada de emprendimiento, pero tengo que leer para ver qué es lo que voy a hacer en emprendimiento. Entonces, como que como profes de mate, solo estábamos ligados a esto de resolver y resolver. Entonces, a lo mejor eso nos aleja de la lectura, pero la recomendación que usted nos hace, doctor, en mi caso también voy a tratar de aplicarlo para ver los resultados y, como dijo Gandhi, también a ver cómo nos resulta esto. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, usted prácticamente acaba de dar un tema de investigación. Los profesores tal vez nos enfocamos mucho en los procedimientos y en los resultados, pero no en leer los problemas, no en interpretar, en discutir, en conversar, en leer sobre matemáticas, ¿no? Hace algún tiempo estuvo muy de moda
este librito que se llamaba El hombre que calculaba. Creo que lo pueden encontrar directamente si lo digitan. Yo creo que hay versión ya libre de eso. Es muy interesante de ver cómo allí se enseña de que la matemática no solo es cálculo, ¿no? Sino es lectura, leer los problemas, saber, ¿no? Cómo se puede expresar un problema con lenguaje, con lenguaje para comunicarlo. Eso es importantísimo. Les recomendaría ese librito. Y otra cosa que les recomendaría son artículos sobre esto, ¿no? La lectura y la escritura, ¿no? En matemática. Busquen a ver si encuentran. No van a hallar mucho. Y los que encuentren les va a llamar muchísimo la atención. ¿Cómo estamos en eso nosotros en el Ecuador? Muy bien, muchas gracias. Marco Doisela. A ver, perdón, antes, Liliana, es Liliana, perdón. Liliana Tulcana. Sí, buenas noches con todos. Sí, estábamos hablando con respecto a lo que es la falta de lectura, la falta de lectura en lo que es estudiantes. Cuando nuestro sistema educativo, por ejemplo, está basado en el otro día comentábamos con los compañeros del BI decían que debemos sacar lo que son estudiantes analíticos y autónomos, y por lo general los estudiantes no están guiados a investigar. Cuando se les envía una investigación, control C, control V, y cuando se les pregunta qué leyeron, qué consultaron, nunca lo dicen. Pero si usted quiere exigir o generar esa lectura, hoy en día está muy complejo. Y sobre todo con este método de la virtualidad, más complejo, porque los estudiantes ni siquiera hacen lo que les corresponde. Digamos, de un trabajo de 1 a 10 que estaban señalados a hacer, ahora hacen la mitad. Y esta mitad la hacen solo por completar. Entonces, cuando se envía una investigación, no. Y lo que ellos necesitan para lo que es matemática, cuando hablamos de modelización, es sobre todo la lectura comprensiva. Pero el sistema no nos deja exigir. O sea, para mí yo lo veo así. El sistema no nos deja exigir, porque si fuese como antes, que el docente tenía un poquito más de autoridad ante los estudiantes, si pudiésemos todavía fomentar ese amor por la lectura, porque nosotros podríamos salirnos un poquito de lo que es matemática y hacerles leer espacios para la lectura. Pero por lo menos ahora, si usted quiere hacer algo diferente, está sometido primero a la crítica de los padres de familia, que piensan que saben más que todos. Y si el docente llegó con algo diferente, es que no sabe, es que no entiende, y es que ¿por qué le permite? Estamos en un sistema tan permisivo, lo vuelvo a repetir, con los padres de familia, y estamos a las órdenes de los estudiantes, que el docente que quiere innovar no le permiten. Yo con los pocos meses que ya estamos en esto de la maestría, he aprendido bastante y lo estoy aplicando. Pero justo hay un cursito y lo peor es que decimos, el peor enemigo de un docente es otro docente. ¿Por qué? Porque justo en ese curso hay un padre de familia que es docente. Y porque estábamos en el módulo anterior, vimos unas herramientas digitales para trabajar con gamificación. Y el padre de familia, no sé, o sea, les enviamos a investigar y todo. Y el padre de familia hace un oficio al distrito diciendo que estoy fuera del alcance de los estudiantes, que la metodología que estoy utilizando es fuera del alcance. Yo en este momento tengo 8 cursos. Y de los 8 cursos, ese curso es el único que no tiene el alcance. Y entonces le digo que tenemos que hablar, porque se supone que el primer acercamiento tiene que ser con el docente, pero no, él va y pone directamente la queja al distrito. Le digo, entonces no nos permiten innovar. Si nosotros queremos hacer que el estudiante genere conocimiento, no hay esa facilidad. Si lo poco que les mandamos a investigar es para que ellos analicen, lean y logren concretar un conocimiento, es muy complejo ahora. O será en mi institución, no sé si algún otro compañero pase lo mismo, pero hoy los padres de familia mandan. Usted no les puede mandar a decir,
lean esto porque va a decir, no, si es matemática, ¿por qué nos manda a leer? Cuando lo importante y la base es la lectura comprensiva. Entonces, debemos trabajar desde abajo, primero desde los padres de familia, para que ellos entiendan que no es necesario quitarle las piedras a los hijos. Deben de dejarlos que se tropiecen para que ellos aprendan a enfrentar lo que les va en el largo camino. Pero ellos empiezan ahorita como una piedrita chiquita y empiezan a quitarle. Y les quitan esa necesidad de analizar. Los vuelven como que solo haga esto y lo demás no. Y si el profesor exige, hay que quejarse. Entonces, hacer que ellos analicen a estas alturas está muy complicado. Nosotros como docentes, de mi parte, yo leo bastante. Me gusta mucho la lectura. Y busco cosas nuevas para aplicar con mis estudiantes. Pero es complejo porque los padres de familia están a la expectativa de qué está haciendo. Los vuelven muy poco analíticos, digamos, para no decir otras palabras. Disculpe, de acuerdo, Liliana, muchas gracias. Disculpe, Magíster, señora, y me gustaría que no lo tomen a mal, ¿no? Yo soy extranjero, tengo acá en el país 4 años y he notado, ¿no? Un grave error que han cometido los padres es que sobreprotegen muchísimo a los niños, a los hijos. Es tanto el nivel que no los dejan que cometan errores. Tienen que sacar 10 sobre 10. Pero tú le preguntas, a ver, ¿cuánto es 2 más? O por ejemplo, 4 por 8. Y se quedan pensando y no lo saben responder. Pero tú le mandas a hacer un deber y sacan 10 sobre 10. Ese es mi análisis, ¿no? Algo que me ha preocupado mucho es que el padre siempre es el defensor de su pequeño. Así sea por una milésima, pelea el papá. Y usted se pone a analizar y a ver la conducta académica de esos estudiantes y no son estudiantes de 10 sobre 10. Algo que también me llama mucho la atención es, y trabaja en un colegio alemán, yo trabajo en un colegio alemán, y me llama mucho la atención, son ecuatorianos alemanes, ¿no? Es que ellos no los dejan pensar, no los pueden dejar pensar, no saben pensar. Estudiantes de 10º grado y también por la parte del currículum no saben ni qué es, ahorita que estamos trabajando con proyectos, lo que es un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué quieres lograr tú con esta actividad que estás haciendo? No sé, profe. No sé, profe. Entonces, allí yo parto, en el caso de nosotros decir profesores de matemáticas, pero nosotros también vimos una pedagogía, también vimos una estrategia, vimos actividades de recursos, vimos planificación y evaluación de aprendizaje, didáctica. Entonces yo pienso que los profesores de matemáticas tenemos que olvidarnos de ser mecánicos. Porque así aprendimos en la universidad a ser mecánicos, a demostrar, y utilizar teoremas y axiomas y así. Pero hoy en día ya eso no nos sirve. Ya hoy en día tenemos que ser más analíticos. La definición que es de un párrafo tan grande, volverla chiquitita para que el estudiante por lo menos leyendo vaya haciendo el procedimiento. No es fácil, pero yo creo que si lo hacemos ese problema grande lo convertimos en algo chiquitito y no solamente a lo mecánico, sino llevarlo a la realidad. A ver, bueno, el profesor de geometría nos ayudó muchísimo, el magíster Franklin. Y yo pienso que es eso, que yo creo que en nosotros están las herramientas, apliquémoslas, así perdamos, pero nos vamos a sentir bien de que por lo menos el profesor de matemática logró por lo menos a identificar un paréntesis, un corchete, una llave, porque hasta eso a veces no lo sabe. Esa es mi participación. Muchas gracias, Gandhi. Sí, ustedes están dando auténticos temas de investigación y que requieren realmente investigaciones profundas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Marco Doisela. Buenas noches de nuevo.
A ver, me voy a salir un poco del contexto, ¿no? Porque yo tuve un problema y he tenido el mismo inconveniente cuando hice el proyecto de grado y ahora que estábamos haciendo el trabajo grupal. Es referente a la bibliografía. Sí, nosotros, en mi caso, quiero buscar libros que sustenten la investigación y no encontramos, porque a veces en los proyectos de tesis nosotros encontramos ya parafraseados. Y dependiendo la universidad, a veces nos piden, no sabemos todavía, esa regla todavía no sé aquí en la carrera en donde estamos estudiando, nos piden hasta de 5 años máximo de antigüedad, Sí, otros de 10 años los libros. sí. Entonces, en ese sentido, tuve mucho ese inconveniente para poder realizar una buena lectura y una buena sustentación científica y citar Ujú, bien, porque hay libros de 1980, todos esos, y ya claro, casi solo hay en PDFs, pero de imágenes, y no hay así, cómo, y no se encuentran ni las páginas ni nada para cómo poder citar con páginas. así Entonces, es. en ese sentido, yo tuve ese inconveniente para sustentar, realizar una lectura significativa para sustentar mi trabajo y tal vez quisiera preguntarle a usted si conoce una biblioteca con libros didácticos actualizados de la pedagogía, acordes a nuestras investigaciones o a nuestro proceso que vamos a realizar la investigación, tal vez. Sí, claro. Allí tiene dos alternativas, ¿no? La primera, la que ya les di respecto de trabajos doctorales, ¿no? Investigaciones de investigadores muy actuales, ¿no? De tipo doctoral, que puede encontrar en los sitios que les di en la primera clase. Esa sería una alternativa. Otra alternativa sería ir directamente a los repositorios digitales de las universidades, en este caso de la central. Yo tengo entendido que a ustedes les dan un acceso, por el hecho de ser estudiantes de la universidad, les dan un acceso, ¿no? A estos repositorios digitales y también a las bibliotecas digitales. Esos son lugares en donde usted puede encontrar artículos y también libros, ¿no? Que estén acordes en cuanto a la antigüedad. Porque obviamente si es que vamos a la biblioteca o incluso así encontremos en Google Scholar este tipo de documentos, efectivamente van a ser PDFs que tienen este problema que usted menciona, ¿no? O bien muy antiguos, o bien PDFs en los que no se puede hallar ni las páginas donde está ahí. No sé exactamente cuál sea la situación específica de la Universidad Central en cuanto a bibliografía nueva física. He tenido conocimiento que las universidades públicas han tenido últimamente, bueno, últimamente hablando de los últimos 10 años, incentivos para poder adquirir bibliografía física, ¿no? Que tienen y que están en los anaqueles justamente. Entonces allí la idea sería hacer las búsquedas en la universidad para ver si en físico también se va a poder encontrar algo y hacerse el viaje a la biblioteca. Eso le digo, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Cuenca eso ha mejorado mucho, es decir, ya podemos encontrar bibliografía en matemática que está un tanto más actualizada. Ya no son los típicos libros amarillentos que siempre se han utilizado. Yo le podría dar esas tres alternativas, espero que con alguna de ellas pueda solventar en algo la situación. Gracias. Listo. A ver, estamos en una situación, ¿no? Quisiera ya pasar a los proyectos, ¿no? A los borradores, pero tengo que me han pedido la palabra Andrés y Gabriela, así que serían ya las dos últimas intervenciones para culminar esta parte. A ver, vamos con Andrés. Gracias, doctor. Todo lo que han dicho pues, los compañeros es una triste realidad. Lamentablemente, pues nosotros, o yo en lo personal, actúo bajo la necesidad. En el sistema educativo, pues sucede lo mismo. En el Estado sucede lo mismo. Nosotros aquí sabemos muy bien que en educación no existe una política educativa de Estado, sino más bien
una política educativa de gobierno. ¿Qué pasa? Pues cada 4 años, o en el mejor de los casos, cada 8 años. Y nosotros, pues lamentablemente, debemos someternos a esa realidad. Decía que yo en lo personal actúo bajo las necesidades. Siendo profesor de informática, pues tocó ir a dar matemáticas, porque esa era la alternativa de quedarse en la institución o salir. O ir, claro. Y entonces, ¿qué tocaba? Investigar, aprender, de tal forma que primero uno pueda garantizar, en este caso, la estabilidad laboral, porque detrás mío depende una familia. Pero también veo que hay profesores que por más que necesiten, no quieren cambiar. Por más que haya la oportunidad, tampoco lo quieren hacer. Y eso se evidencia, ¿no? Como yo he dicho, yo siempre me manejo bajo el contorno. En mi institución somos alrededor de 300 docentes. Y no todos queremos innovar. Y no todos queremos aprender. Y si no sabemos, no todos tenemos esa predisposición de hacerlo. Claro. Pero bueno, pues si ya la necesidad de uno es obtener un título, tener mejores condiciones económicas, sociales, debido a ese título, pues habrá que hacerlo, por muy difícil que sea. Para mí, todos los módulos me están resultando difíciles. Primero, porque hay cosas que yo nunca he visto. Y segundo, porque mis conocimientos básicamente están en educación básica superior. ¿Y qué ha tocado hacer? Estudiar. ¿Qué ha tocado hacer? Asumir retos. Sí que la educación tiene algunos inconvenientes, como decían los compañeros. Que los estudiantes no quieren aprender. Que los padres de familia se oponen a cualquier cambio. Pero también hay docentes que hacen lo mismo. ¿Sí? Hoy mismo, en la virtualidad, le decía en la intervención anterior que mucha gente no lo quería hacer. Y cuando ya aprendió a manejar una herramienta, no la quería dejar. Y claro, los padres de familia, pues, no, ese aplicativo no vale, ese sistema no vale. Y el profesor, en mi caso, en mi institución, también decía que no vale. Cuando no, el problema no es el software. El problema es la actitud del estudiante y también del docente. Entonces, lo que quiero decir es de que si nosotros nos dedicamos, si nosotros estudiamos, por muy difícil que sean las cosas, la vamos a lograr. Y pues, es un reto que con seguridad, con esfuerzo, unos más que otros, vamos a salir como hasta hoy lo hemos venido haciendo. Gracias, doctor. Gracias, Andrés. Muy buena su reflexión. Gabriela Troya. Buenas noches, magíster y compañeros. Bueno, la verdad es que creo que todas las intervenciones que se han hecho hasta el momento, pues, reflejan la situación de la mayoría de nosotros. Y bueno, yo quería referirme más que todo porque como en una anterior intervención, un compañero me decía que no encuentra libros. Entonces, yo, bueno, escuchando, encontré una página porque un profesor, igual en una de las maestrías de aquí le escuché, hay una página que se llama ResearchGate. Ahí suben todo lo que son investigaciones hechas, se puede decir en la actualidad, son documentos científicos o los papers que ellos llaman. Entonces es la información bastante buena, actual, pero también cabe decir que hay bastantes documentos que están en inglés. La mayoría de investigación está hecha en inglés. Ese es otro entonces, sí, entonces verá, bueno, ya por esta situación del trabajo, lo que yo procedí a hacer es descargarme ese documento y encontré una página web que a uno le traduce todo el documento PDF en el formato PDF mismo, o sea, súper buena herramienta. Sí, entonces... ¿Se acuerda el nombre? Sí, ahorita mismo les voy a compartir en el chat el enlace de la página web que yo encontré.
y también el nombre del lugar que les hablaba. Bueno, esa primera página es donde se traducen los documentos PDF. Muy buena técnica. Y ahora está aquí la que le pongo. Esta es la página que, permítanme. Ya, esta es la otra página. ResearchGate es la puerta a la búsqueda. Ese es otro lugar también muy bueno. Usted puede ingresar ahí, pero solo tiene que registrarse con el correo de la universidad. Solo le permite con el correo de la universidad. La verdad es que ahí he encontrado información muy buena, enriquecedora bastante, y pues como un aporte para los compañeros, ¿no? Eso es, estimado profesor. Buenas noches. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelentes recomendaciones. Listo. Entonces, ahora pasemos ya a los proyectos, ¿no? A ver. Cerrar esto. Voy a dejar un ratito de compartir. Y vamos a revisar los que me han enviado de mi correo. Bueno, entonces comenzaríamos ya la recta final del curso, ¿no es cierto? Ya esto mismo lo vamos a hacer mientras nos da el tiempo, pero mañana nos veríamos a las 4 de la tarde para continuar. Por lo tanto, ya nos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, a cómo debe quedar mi diseño borrador. Veamos desde... A ver... Integrantes estaría en... A ver, estoy desde... Aquí, Andrés Alexis Almeida. Es el primero que recibí. Vamos a ir en orden de llegada. Los que no han enviado no se preocupen, no se debía enviar al correo, sino que hoy día íbamos a establecer la forma en la que se compartiría. Pero, a ver, estoy con un problema de el grupo de Andrés Alexis. No sé, puede que sea mi computador. Dejen ver si le intento con otra herramienta. No se está queriendo abrir. Veamos con otra herramienta. No, ni con la otra. Ya, entonces, a ver, no puedo leer Andrés, así que ya les voy a dar el sitio donde lo pueden subir y lo analizamos el día de mañana, ya, no se preocupen, igual se va a analizar de todo. A ver, estoy con otro grupo, a ver, sería el grupo de José David Cuichán. Veamos si este se abre. Sí, este sí. Entonces ahora sí les comparto y le vamos revisando, ¿no? Les voy dando mis opiniones. A ver, veamos. Comparto, ¿no? Vamos a revisarlo. Entonces, bueno, ya les darán, me imagino, un formato. A ver, el tema dice, Flip Classroom como propuesta de innovación educativa en la enseñanza de funciones cuadráticas de los estudiantes de primero de BGO. De acuerdo, ¿no? Se está planteando como propuesta de innovación educativa. Por lo tanto, sería una investigación de tipo descriptivo. Veamos el planteamiento. Dice, dentro del desarrollo de la humanidad, ¿ya? Comenzaré por allí, ¿no? Nunca escriban la palabra cuando Dios creó el mundo, o Adán y Eva, o cosas que tienen que ver con cosas absolutamente pasadas que no tienen nada que ver con la situación actual, ¿no? Entonces, refiéranse a cosas mucho más cercanas. Podría ser el desarrollo humano ha necesitado siempre las matemáticas, ya que se han posicionado como una de las materias fundamentales en el avance de la sociedad. Ya.
por ahí podría ir. Pero cuando uno habla del desarrollo de la humanidad, está yéndose prácticamente desde el inicio de la humanidad. Toda aquella fraseología que va referida hacia los inicios de la humanidad, el inicio del pensamiento, cuando el simio dejó de ser simio y se convirtió en hombre, ¿no? Todo eso que va hacia ese inicio, por lo general no cuadra bien en un planteamiento de un problema, o como inicio, como párrafo inicial de un problema. ¿Ya? Nos vamos siempre a cuestiones mucho más actuales. Primera recomendación. Segunda recomendación. Eso tiene que ver con escritura académica, pero ya que no les van a dar, me voy a referir a ciertos aspectos que tienen que ver con eso, ¿no? No nos vamos a permitir párrafos de menos de 5 líneas, ¿no? No nos vamos a permitir, por favor, al grupo, ¿no? Con absoluta madurez todo esto, vamos a ayudar, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es en positivo. Todo lo que estamos haciendo es en positivo. Yo, de hecho, hubiera preferido que asistan los cursos por separado, ¿no? Pero por la circunstancia y el tiempo, ¿no? Lo estamos haciendo para que esto sirva como una clase y para recomendación de todos. Y les hablo desde mi experiencia, ¿no? No quiere decir que eso sea inamovible o esté escrito en piedra. Pero, por lo general, yo he visto que en escritura académica al menos, ¿no? Existen ciertas normas que cuando se las aprende a manejar nos va mucho mejor. Desarrollamos, ¿no? Mínimo 5 líneas y máximo, yo diría que máximo unas 15. Fuera de lo que son introducciones y esta en la que sí que tiene que ir ya casi que en párrafos grandes, todo, ¿no? Pero eso ya será en el informe del trabajo de titulación. Entonces, para un esquema nos vamos a permitir mínimo 5, máximo 15. Es decir, en promedio deberíamos tener entre 8 y 12 líneas. Habrán párrafos de 5, habrán párrafos de 12, pero 3 líneas no logra desarrollar una idea. Es decir, aquí no logro plasmar los aspectos que voy a mencionar en la problemática. Es decir, si no voy a hablar del desarrollo de la humanidad acá, ¿para qué poner el desarrollo de la humanidad aquí? Si ven, este párrafo solamente debe servir para introducirnos. ¿Qué vamos a hablar en este párrafo? ¿Qué vamos a hablar en este párrafo? ¿Y qué vamos a hablar, ¿no? En este de aquí, o bueno, en los que vengan. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, si es que eliminamos este párrafo, no pasa absolutamente nada. Yo comenzaría desde la matemática en el campo educativo. Es una materia que debido a su estructura, bueno, no sé si la palabra adecuada sea estructura, esa le revisaría, ¿no? Se la imparte en forma secuencial, ¿sí? Debido a su naturaleza, por ejemplo, ¿no? Cambiaría estructura. Se imparte de forma secuencial, ¿sí? Tal vez la palabra secuencial, ¿no? Podría decirse, ¿no? Sí, se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Que vamos de lo fácil o de lo básico a lo complejo, ¿no? Podríamos bien decirse así, ¿no? Bueno, este tipo de palabras también hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Toda palabra que antes requeríamos de ese guión, que ahora se puede formar una sola palabra, hay que manejarle con cuidado para saber qué es exactamente lo que se quiere decir, ¿no? Dice, conocimientos que se imparten, ¿no? Los conocimientos, a ver, ha originado que los conocimientos que se imparten sigan un método prefijado en la enseñanza, ¿no? Yo diría, si centrado es una palabra que va a ser mejor comprendida, ¿no? Mejor poner centrado. Siempre que ustedes escriban una palabra que como que no les convence, ¿no? Tienen ahí 2 alternativas. La primera, clic derecho, sinónimos. Clic derecho, sinónimos, pero como a veces esa palabra es la que da dificultad, ¿no? ¿Qué palabra es de uso más común? ¿No? Más común. Cuando utilizamos ya palabras más específicas, cuando
empiezo a repetir mucho una palabra. Por ejemplo, si aquí ponen centrado, ¿no? Centrado va a tener muchos sinónimos. Pueden ir jugando para no escribir centrado cada vez, sino cada vez que se necesite, me refiero, ¿no? Sino, en lugar de escribir esa, escribo algunos sinónimos. Siempre que tengo duda con alguna palabra, ¿no? Voy a la herramienta del sinónimo. Ya. Ya. Ahora, ¿será que el hecho de que algo se centre en la enseñanza es lo que no ha permitido la innovación? ¿No? Entonces, esto de aquí como que es una apreciación personal. Esa apreciación personal, ¿no es cierto? Podríamos poner una redacción, ¿no? Por ejemplo, podría pensarse, aquí, ¿no es cierto? Como se centra en la enseñanza, podría pensarse que esto, ¿no? O podríamos pensar que esto no ha permitido la innovación. Es decir, en la mayoría de casos, es decir, ¿no? Bueno, aquí está bien en la mayoría de casos, porque si dicen, por ejemplo, nada de cosas absolutas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un acierto poner esto. Es decir, en la mayoría de casos, en su mayoría o mayormente, ¿no? Creemos, o bueno, no personal tampoco, ¿no? Se podría creer que se sigue impartiendo la matemática como se la ha hecho, ¿no? Durante muchos años atrás. Por ejemplo, ¿no? Ahí, ese de aquí me parecería que está bastante coherente respecto de lo que se ha dicho antes, con los arreglos que se ha mencionado, ¿no? Y aquí tal vez lo que se quiere decir al último es de que esto se relaciona con una enseñanza de tipo tradicional, ¿no? Se centra en la enseñanza y en una forma, además, en una forma tradicional de enseñar. Con eso iríamos, digamos, hilvanando una problemática, porque aquí lo que se quiere decir es que vamos a trabajar innovación en educación a través de una metodología, que en este caso específico sería Flipped Classroom, ¿no? A ver, aquí estamos diciendo que el software, ¿no es cierto? El software está introduciéndose con fuerza, ¿no es cierto?, en estos procesos de enseñanza y que cada vez está siendo más utilizado, ¿no? Y esto tiende a ser una necesidad. Pero allí yo les preguntaría, este párrafo más bien no contradice la problemática, es decir, esto más bien no viene a ser una especie de solución al problema estando bien utilizado. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría, ¿no?, fusionar estos dos párrafos. Si este es un problema, ¿no?, una cosa que a veces no se considera en la problemática, ¿no? Pensamos que solamente debemos decir los problemas. Y decimos, a ver, este párrafo, este problema, este otro párrafo, este otro problema, este otro... Una forma efectiva de redactar problemáticas es, este es el problema. Y aquí, a continuación de esto, un pequeño esbozo de la solución. ¿Cuál sería la recomendación? Si ustedes ya redactaron esto de aquí, si les redactan en positivo, podría ser o proponerse, ¿no?, o proponerse como una solución al problema planteado en este párrafo. Entonces, fusionar estos dos párrafos y convertir el segundo párrafo, reducirlo un poco, ¿no?, ser más concreto y proponerlo como solución a esto de acá. Ahí, esto de aquí se perfecciona. Como estrategia, si hagan eso y verán que les va a dar resultado. Si este es un problema y esta es una solución, no les separen, pongan en un mismo párrafo. Veamos cómo funciona en este. Dice que los estudiantes están utilizando TICs, ¿no es cierto? Lo cual favorece. Fíjense, por lo que leo en este párrafo, sigue siendo la continuación de este. Es decir, estos dos son uno. Deben concretarse. Y una vez que le concreten a estos dos, pónganle a continuación de este como solución a esta problemática. Es decir, aquí innecesariamente tenemos tres párrafos. Aquí esbozamos un problema
Y esto lo proponemos como solución. Es decir, estamos dando ya el camino hacia la solución de la problemática, ¿no? Simplemente como posibilidad. Eso ya va conduciendo al lector a decir, cierto que esto pasa, ¿no? Así mismo es. Esto podría ayudar. Esa es la idea del investigador. Por allí nos está planteando. Si una problemática no esboza la solución, para mí no es problemática, porque nos deja con el lío. Ahora, aquí dice. Ya. Esto sigue ayudando a la solución. En otras palabras, aquí falta el problema. Aquí comienza. ¿Cuál es el problema? Falta de innovación. Algo centrado en la enseñanza, ¿no? A ver, pongamos solo 3 cosas, ¿verdad? Así decir. Que se concentra todo en la enseñanza, ¿ya? Falta de innovación, ¿ya? Educación tradicional, ¿ya? 3 cosas. Por lo tanto, este párrafo debe eliminarse. Primera cosa. Segunda cosa, este párrafo es el párrafo introductorio. Porque aquí están 3 aspectos de la problemática. Por lo tanto, este es el primer párrafo. Entonces, ¿a qué debería dedicarse el siguiente párrafo? Este de aquí ya decimos que ustedes están proponiendo esto, no como problemática, sino más bien, más parecen soluciones. Por lo tanto, el segundo párrafo. Redacten por qué la falta de innovación es un problema. Y cojan uno de estos 3 y propónganle como solución, con eso ya tienen un segundo párrafo. El tercer párrafo, centrado en la enseñanza, ¿no? Algo está centrado en la enseñanza, por lo tanto, otro párrafo de estos les puede servir como perspectiva de solución. Y el otro, enseñanza tradicional, ¿no? ¿Cómo romper eso? Perspectiva de solución. Escojan de estos 3 cuál va mejor para eso y completen. Y al final, ¿no? Y al final, otra cosa que me hace falta aquí son preguntas, ¿no? O sea, no hay una sola pregunta. ¿Y qué se preguntan ustedes respecto de eso? ¿Será que esto del Flip Classroom, ¿no? puede ser una solución a esta falta de innovación? ¿Será que es conveniente que los estudiantes reciban contenidos antes de las clases? ¿No? Entonces aquí me hacen falta preguntas. Una problemática sin preguntas, ¿cómo se convierte en problemática? O sea, ¿qué se están preguntando para que esto sea una problemática? ¿No? Y al final una redacción en forma de pregunta un poco más amplia, que sea englobante de todo lo que han dicho aquí. ¿Y por dónde va la pregunta? Relacionada con el tema, ¿no? ¿Será que la innovación educativa, ¿no? puede solucionarse a través del software? En nuestro caso específico, integrando el Flip Classroom a las clases tradicionales. Entonces, ya tienen que ir formulando el problema. ¿Hecho? Eso les podría decir. Ahora, evidentemente esto nos va a tomar mucho más tiempo. Ya hemos quedado que estamos haciendo esto como clase y que nos va a permitir sacar conclusiones respecto de mi trabajo específico y de los demás ver cómo me veo reflejado en eso y mejorar en cuanto a las redacciones, ¿no? A ver, veamos si nos da un poquito más de tiempo todavía. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se ha redactado una justificación. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Este primer párrafo debe ser para proponer, ¿no? ¿Qué ideas se van a desarrollar acá abajo? Es decir, voy a leer al revés. Voy a leer primero este párrafo y esa primera parte quisiera ver aquí. Dice, la necesidad de innovar en la educación es de suma importancia.
así como también proponer nuevos métodos dentro del aula que sean atractivos para el estudiante, motivándole a un trabajo colaborativo y no solamente a escuchar la clase magistral y no saber si atender a lo que explica en la pizarra o copiar en el cuaderno lo que está en ella. Casi me ahogo. Si se dan cuenta que aquí no le dejan respirar al lector. El lector respira, modula, comprende a través de los signos de puntuación. Por lo tanto, de corrido esto, yo creería que tal vez un experto en escritura sí podría sacar. Pero sabiendo que estamos aprendiendo en cuanto a lo que es escritura académica, entonces aquí falta la puntuación. Bueno, aquí está una coma sola al inicio, pero después ya nos queda. Entonces, eso habría que ver. Pero bueno, dejando eso fuera, ¿no? Lo que queremos decir es de que efectivamente el innovar en el aula, ¿no?, puede generar motivación y trabajo colaborativo con los estudiantes para dejar de ser magistral y no solamente atender a la pizarra. Es decir, aquí estoy hablando de dos cosas, de innovación y de educación tradicional, clase magistral. Yo aquí esto les repartiría en dos pasos. Este es uno. Eso es una idea. Le falta. Pero este de aquí ya es otro, ¿no? Acá hablo de innovación y acá hablo de educación tradicional. Ahora, ustedes están haciendo ya esto no para la problemática, esto están haciendo ustedes para justificar. Entonces, cuando quieren justificar, ¿no?, ya tienen que hablar de motivaciones para la investigación. ¿Por qué es importante esta investigación que ustedes quieren hacer? ¿No? Para la solución de este problema de acá. Aquí, por ejemplo, no se ven esos motivos. Ahora, aquí quieren hablar de educación tradicional y por qué es importante innovar y por qué es importante, ¿no?, dejar un poco, ¿no?, dejar un poco la educación tradicional. Veamos si eso está en la primera parte de este párrafo. Es decir, debería estar más o menos hasta aquí. Dice, hoy en día, a pesar de que existe un avance importante en la ciencia y la tecnología, la educación ha enfrentado algunos problemas para salir del modelo tradicional de enseñanza. Bueno, podría entender que como primera idea para empezar a redactar el párrafo podría pasar. Luego se dice, todavía, ¿no?, todavía se observa la pasividad del estudiante y la falta de apropiación de su aprendizaje, por lo cual se puede evidenciar la necesidad de cambiar la perspectiva del estudiante y del docente dentro del aula. Esto de aquí es problemática, no justificación, ¿no? Este párrafo de aquí no sería el párrafo introductorio porque deberíamos hablar, como ya les dije, ¿no?, de esto de aquí, sobre innovación y sobre enseñanza en la justificación. Este párrafo no nos introduce a esto. Yo le mandaría la problemática, pero si le quieren dejar como una justificación, ¿no?, podría estar más abajo y decir por qué es importante estudiar esto. Así que no hay párrafo introductorio. Me hace falta párrafo introductorio. Ya como no va a haber párrafo introductorio, les voy leyendo cuál podría ser el orden, ¿no? Ya, este párrafo de aquí podría partirse en dos, ya les dije. Haciendo cuenta que sería otro párrafo de justificación. ¿Cómo le puedo convertir en párrafo de justificación? Ya, yo diría que esta parte de aquí, ¿no?,
con esta segunda parte de aquí, podría ser o ir conformando un párrafo de justificación. ¿Cómo podría convertir esto de aquí y esto de acá en un párrafo de justificación? ¿No? Diciendo cómo el estudio, a partir de aquí, ¿no? Puntos suspensivos. ¿Qué es lo que faltaría? ¿Cómo este estudio va a aportar para que esa situación cambie, por lo menos en la situación específica en la que voy a aplicar esta investigación? Es decir, en ese paralelo específico, en ese grado, sería importante hacer un estudio respecto de cómo se pueden aplicar metodologías distintas para poder, ¿no?, cambiar la idea del profesor de la clase magistral y tradicional. Listo, ahí tendría un párrafo de justificación. Es decir, los párrafos se convierten en párrafos de justificación, ¿no?, cuando dicen la importancia del estudio para romper esa situación. Combinar, ¿no? Verán acá, ¿no? ¿Cómo se redacta la problemática? Dicen un problema, pero a continuación, aquí, lo que estaba faltando. Aquí, bosquejo de la solución. Y van diciendo el problema y por allí le incorporan una pregunta que le hace ver como más problema. Ya. Más o menos, ¿no? ¿Y cómo redacto la justificación? Pueden arrancar diciendo nuevamente que existe un problema. ¿Y cómo se diferencia de la problemática? Porque a continuación ya no van a dar un bosquejo de la solución, sino van a decir la importancia del estudio para determinar si eso es o no verdad, o eso está o no ocurriendo en la situación específica en la que ustedes plantean esta investigación. No sé si se dan cuenta de la diferencia. Acá es decir, en forma general, ¿no?, la problemática e ideas que podrían resolver el problema, con preguntas, ¿no? Mientras que acá ya no hay preguntas, puede haber un inicio de párrafo diciendo cuál es el problema, pero la finalización del párrafo siempre va a tener que ser, ¿no? Porque este estudio es importante para romper eso, para terminar con eso, para resolver eso. ¿Cuál es la motivación que tienen para resolver ese problema? Siempre resolviendo en positivo, refiriéndose al estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo una oportunidad, ¿no es cierto? Dicen, los niños se encuentran familiarizados con el teléfono inteligente, tablet, computador, etcétera, ¿no? Y estos responden a los estímulos que les proporciona este tipo de tecnología. Frente a esto, la escuela se convirtió en un lugar poco interesante a la hora de aprender. Claro, nos está ganando la batalla la tecnología, es lo que se está queriendo decir, ¿no? Y la escuela se está quedando de acuerdo. Está muy bien esa primera parte, ¿no? Por lo tanto, creemos que es importante un estudio que pueda introducir este tipo de dispositivos, ¿no?, pero relacionados con el currículo, específicamente con el contenido tal en el que se buscará introducir estos elementos como una aplicación o como un software o como en este caso específico el Flip Classroom, para que los estudiantes previamente vengan revisando, ¿no?, en estos dispositivos la clase que se practicará en casa, en la escuela o en el colegio. Listo, ya tienen un párrafo de justificación. Este de aquí está bonito, ¿no? Solamente por lo que se plantea en este estudio, proporcionarles una metodología diferente que mediante estos dispositivos puedan revisarse videos que tienen que ver con la clase que se desarrollará, ¿no?, para este contenido. Ya tienen un párrafo auténtico de justificación. Hasta aquí. Solamente les falta eso. Fíjense, aquí estos dos son uno. Hagan párrafos un poquito más larguitos.
Porque si no quedan como ideas sueltas. Es decir, esto de aquí es interesante, esto de aquí también. Entonces, ¿qué hago? Formo uno solo y digo la importancia del estudio respecto de esto. Creo que ya me doy a entender, ¿no? Se puede citar, sí, se puede citar en justificación. Recomendación. Este tipo de citas dejen para el marco teórico. Nunca este tipo de citas en justificación, porque aquí la justificación es más de ustedes, ¿no? Perfecto que el autor diga eso, entonces incorporen esto en su redacción, o sea, parafraseen. Esto es una cita textual. Cita textual en justificación, no con mayúsculas. Esto parafraseen e introduzcan lo que arriba, ¿no? Recomendación para todos. A ver, veamos cómo le podríamos convertir. Ustedes están tomando nota, espero que durísimo, porque les irá dando ideas de cómo pueden redactar, etcétera, ¿no? Esa misma es la idea, por eso es la clase, ¿no? Así que no se pierdan de nada de eso. Yo les voy dando ideas como me van surgiendo, viendo lo que está aquí. A ver, Maritza, dígame. Sí, Magíster, buenas noches. Sí, por favor. No se me activaba el micrófono. Claro. Magíster, buenas noches. Una pregunta. Ahorita nos dijo que en la justificación no se debería poner las citas, pero ¿y si estamos trabajando en el planteamiento del problema? Ahí esa parte no la escuché. ¿Se podía o no se podía poner citas en el planteamiento del problema? ¿O igual es solamente lo de uno? Sí, a ver, la cita se puede poner en todo el diseño, en todo elemento conformativo del diseño. Solamente estoy recomendando que la cita textual amplia, de más de 30 palabras, no se ponga en la justificación, sino que se introduzcan como parafraseos dentro de esto. Es decir, ¿puedo citar? Sí puedo citar, pero como parafraseos, por lo menos en problemática y justificación, por lo menos. Este tipo de citas se pueden hacer en marco teórico. Se pueden hacer, sin abusar tampoco, ¿no? Pero no les recomiendo en justificación, a eso me refería. Gracias, Magíster. A ver, veamos cómo le podemos convertir a esta parte de aquí. En un párrafo de justificación. Dice, ante los problemas detectados y expuestos preliminarmente, se puede considerar que la metodología Flipped Classroom o aula invertida puede brindar soluciones que responderán a muchas dificultades presentadas en el aula. Según Dalmau, Flipped Classroom parte del principio de que los alumnos ya no necesitan al profesor para acceder a los contenidos. Lo pueden hacer de manera individual, ya sea por medio de información que pueden encontrar en la red o recursos proporcionados por los profesores. Este método tiene como principal objetivo realizar un aprendizaje activo y cooperativo en el aula, optimizando el tiempo cuando los alumnos y el profesor se encuentran a la vez. Para tal, esto consiste en sacar la lección fuera del aula y llevarla aprendida a clase, ¿no? La idea es que el alumnado, de forma previa a la clase, realice un aprendizaje de la lección y esta se puede aprender en casa o en cualquier lugar. Ya, yo diría que este es un párrafo de marco teórico. Ustedes están dando a conocer qué es el Flipped Classroom. Entonces, explicar qué es el Flipped Classroom no lo justifica o no justifica eso para la investigación, ¿no? Aquí pueden poner, ¿no? En estas 3 líneas se puede decir qué es el Flipped Classroom. Y de hecho aquí lo están haciendo, ¿no? Esto es el Flipped Classroom. Si ustedes parafrasean esto, ya han definido en 2 o 3 líneas del Flipped Classroom. ¿No es cierto? En el marco de esta investigación, ¿no? Se busca aplicar, ¿no? Fíjense, ¿no? No dicen buscamos aplicar, sino dicen
se busca aplicar, es decir, redactamos en tercera persona. Entonces, perfecto, ya está definido, ¿no? En base a esta definición, en esta investigación se busca aplicar, ¿no?, este principio o esta definición para trabajar con los estudiantes, ¿no?, estos contenidos, elaborando videos que ellos pueden ver, ¿no?, en sus clases y que podrían ayudar a que ellos tengan una mejor comprensión de estos contenidos. Como es necesario verificar esto, se plantea de esta manera el estudio. Listo, justificado, es decir, una definición de lo que es una metodología, ¿no?, la van a utilizar en beneficio del estudio de ustedes. Ahí se convierte en justificación. Si queda tal como está, yo le haría un control C, ¿no?, y le mando un control V al marco teórico. El problema es que si hago esto con esto, y lo que les dije de acá, la justificación queda en 0, y tocaría hacer la justificación primero. Pero sí me doy a entender, ¿no? Sé que les puede estar sirviendo muchísimo esto. Mil disculpas del grupo. Mil disculpas del grupo. Ni modo, ya les tocó ser los primeros. Pero todos estamos aprendiendo. La ventaja es que ustedes tienen ya los elementos que se están aquí ventilando, ¿no?, para que lo puedan ya corregir directamente en su trabajo. Tómenle así, ¿no? Hacemos esto de la forma más generosa posible y positivo, ¿no? A ver. Entonces, seguimos aquí, ¿no? Todo lo anterior, esto implica, dice, que las tareas o trabajos prácticos de los estudiantes los desarrollan en el aula con la ayuda y guía del docente, desarrollando autoaprendizaje. Seguimos definiendo el Flipped Classroom, no estamos justificando el uso de esta metodología en el marco de esta investigación, ¿no? Veamos qué se dice aquí. Según el estudio citado en este trabajo, se menciona que en 9 centros de educación en Inglaterra se compararon el modelo tradicional frente a la metodología Flipped Classroom y concluyeron que se recomienda la aplicación de la misma en la enseñanza de matemáticas, ya que cuenta con resultados favorables. Además, indica que los estudiantes cuentan con más tiempo. Perfecto. Esto sí puede servir en justificación, siempre y cuando, ¿no?, para los objetivos de este estudio nos planteamos si es factible replicar este tipo de estudio en nuestro contexto, en el aula del tercero de la institución en la que se elabora. Perfecto, ya se convirtió en una justificación. Este de aquí sería el más fácil de convertirle a justificación, simplemente añadiendo que por esto, ¿no?, se cree que podrían, ¿no?, dar resultado en nuestro contexto. Y se plantea este estudio. Listo, ya está. Justificado. A ver, esta metodología, entonces aquí, se me hace muy larga la justificación, ¿no? Veamos cuánto está. Está 1. Y están 2 páginas de definiciones. Unas cuantas podrían servir. Pero básicamente lo que es problema, justificación, no le ve, ¿no? Aquí me imagino que seguimos definiendo porque está con... Dice, esta metodología es parte de la innovación del profesorado que tiene como objetivo principal mejorar el rendimiento de los estudiantes, como lo menciona. Podemos plantear una clasificación de la innovación desde el contexto académico. Entre ellas tenemos las aplicadas en el aula. Una de las más utilizadas en este tipo de innovación son los sistemas e-learning, junto con los métodos de aula invertida, aprendizaje adaptativo, gamificación, etc. Como que nos vamos ampliando respecto de otras cosas que podrían servir. Centrémonos en lo nuestro, ¿no? Flipped Classroom, ya. Esto de aquí podrán, como introducción al marco teórico, esto podría estar bien, porque hay otras, ¿no? Pero ya nos vamos decidiendo por el Flipped Classroom.
Ya, aquí estamos justificando desde el punto de vista teórico que esto da resultado. Ya, yo sé que pueda observar que los estudiantes de religión, ya, la misma recomendación para el párrafo que vimos hace un momento, ¿no? Si justifican que esto funciona, digan que lo quieren demostrar que también puede funcionar aquí. Y quieren hacer el estudio por ese motivo, justificado. Ya, este de aquí está bien, ¿no? Por las razones antes expuestas, está basado en la aplicación de esta metodología en tal unidad, en primero bachillerato, perfecto. Y que se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos, económicos para poder hacer y la suficiente motivación personal para llevar a cabo el estudio. Listo. Eso estaría bien. Creo que estamos. Esto ya va a quedar para mañana, pero seguimos y nos vamos de largo en esto. Prácticamente el tiempo que queda les estaría entregando a ustedes. No sé, ¿qué les ha parecido? ¿Les parece? Yo les di unos ejemplos, por favor revisarán, lo tienen en las sesiones. Ya les contrasté aquello que se propone a la primera respecto de cómo queda. Cuando ya está redactado como para incorporarlo dentro de un cuerpo de diseño, ¿no? De diseño de proyecto. Eso sería. Bueno, mañana tienen que madrugar, yo igual. Así que más bien vamos y seguimos conversando. Si es que van a necesitar de repente, ¿no? Alguna sesión fuera ya de las que estamos, ¿no? Podemos acordar para vernos un viernes, un sábado, 1, 2 horitas para por lo menos encaminar algo. No les voy a poder ofrecer más de una, pero al menos una adicional a las que tenemos, ya como cortesía de la casa, digamos. No habrá problema, ¿no? Considerarán eso, no tengo problema, lo quieres ayudar. Bueno, eso sería, no sé, ¿alguna situación final? Nos vemos mañana a las 4 entonces. Gracias, México. Que pasen muy bien. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.